Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Eso, muy bien, qué padre, ¿verdad? Qué bueno es estar los hermanos juntos y en armonía. ¿Cuántos le dan gracias al Señor del privilegio que tenemos de poder estar reunidos en torno a Cristo? Amén. Amén. Dios es bien bueno y sé que esta mañana Dios tiene algo preparado para nuestras vidas. Amén. Amén. Quiero nomás enfatizar un poquito, estamos a muy pocas semanas del Congreso de Varones. Es bien importante que confirmes lo más pronto posible, ¿verdad? El costo de la inscripción ahorita es de 450 pesos, que lo puedes hacer, dejar esa inscripción con mi hermano Ernesto. Mi hermano Ernesto está ahorita ahí en la cabina, ¿verdad? Y también con mi hermano Marco Lucio, también lo puedes dejar ahí con él, ¿verdad? Y podemos estar preparando todo lo que se necesita, el transporte y el hospedaje. Estamos esperando respuesta del hospedaje para obtener un mejor precio, así que te animamos a que estés disponiendo tu corazón para poder asistir a ese tiempo de refrigerio que el Señor tiene para cada varón. Amén. Anoche tuvimos un tiempo bien maravilloso en el tiempo de varones, ¿verdad? ¿Cuántos tuvieron el privilegio de estar aquí? Yo sé que fue una gran bendición y que el fruto de todo ello va a ser algo bien extraordinario. Amén. Amén. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si vamos a la palabra? Y quiero continuar esta mañana con el tema que empezó a compartir mi esposa. ¿Para cuántos fue una bendición el tema de la semana pasada? Acerca de ser esforzados y valientes, ¿verdad? Fortalecidos y valientes. Y es una parte muy importante y muy esencial en nuestras vidas, la parte de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Como lo menciona Efesios 6:10. Amén. Y esto es muy importante, que tú y yo lo recalquemos y lo remarquemos en nuestra vida, porque el esforzarnos o el fortalecernos en el Señor nos lleva a una condición de seguridad. ¿A una condición de qué? Seguridad. Cuando yo confío en el Señor, cuando yo busco del Señor, cuando yo me fortalezco en Él, cuando yo confío completamente en Él, es la forma en como yo comienzo a ser mucho más seguro en mi vida. Y esto es bien importante, ¿verdad? Aprendimos la importancia de ser fuertes en el Señor y en el gran poder del Señor, la importancia de revestirnos con toda la armadura del Señor, sabiendo que esa armadura nos protege en medio de las luchas espirituales que constantemente estamos viviendo, ¿verdad? Y que en medio de todo eso, aparte de ser fuertes, es que nos hace poderosos a través de Dios y por la influencia de Cristo en cada uno de nosotros. Y eso es lo más importante, la influencia que tiene Cristo dentro de nuestras propias vidas. ¿Qué tanto influyó Cristo esta semana en ti? Medita eso por un momento, porque la influencia que tiene Cristo en nosotros nos ayuda a generar una parte de honra y adoración a Dios Padre. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, la forma en cómo influye Cristo en mí me ayuda a ser obediente, de tal manera que mi obediencia le lleve al Señor mucho gozo, que le lleve al Padre mucho gozo. Entonces, esta es una importancia, la importancia de lo que empezamos a aprender, ¿verdad? El recordar que mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Verdad? Entonces, todos sabemos que es mayor el que está en nosotros que el que está en este mundo. ¿Es así? ¿Verdad? Pero a veces cuando suceden ciertas circunstancias, cuando hay temor en nuestra vida, a veces este versículo o esta parte de la escritura que nos enseña, a veces se vuelve un poco complicado de poderla manifestar con respecto a nuestras actitudes. A veces no hay la valentía suficiente para poder enfrentar esas situaciones y decir, sí, mayor es el que está conmigo que el que está en este mundo. ¿A alguien le ha pasado eso? Gracias a Dios que no soy el único. Puedo descansar, ¿verdad? Pero a veces cuesta trabajo esta situación, ¿verdad?
Y hoy vamos a retomar esta parte de ser fortalecidos y valientes en el Señor, porque sé que lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros es el hecho de ser valientes. Di conmigo, Dios quiere que yo sea valiente. Muchos hemos escuchado el verso de Josué, ¿verdad? Si puedes ir conmigo, no está ahí en lo que anoté, hija, pero Josué 1, capítulo 1, versículos 8 y 9, por favor. Ve ahí conmigo, el libro de Josué 1, 8 y 9. Y muchos conocemos este pasaje, ¿verdad? Y lo sabemos de memoria. Y si sabes qué, ponme desde el verso 6, por favor. Perdón la lata, pero vamos a leer ahí. Dice el verso 6, dice, sé fuerte y... ¿Cómo dice? Sé fuerte y... Ok, me gustaría que subrayaras esas dos cosas en tu Biblia, porque son importantes con respecto a ser fortalecidos y ser valientes. Y dice, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Verso 7, y vuelve otra vez el Señor a decirle a Josué, y nos dice esta mañana, sé fuerte y muy valiente. Ya no valiente, sino muy valiente. Requiere un doble de valentía. Di conmigo, doble de valentía. Ok, y dice, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá, ¿qué dice ahí? ¿En qué? En todo lo que hagas. Porque tú y yo necesitamos no solamente esforzarnos o ser fortalecidos por el Señor, sino también el ser muy valientes para ser obedientes, ¿verdad? Y entonces todas esas cosas nos van a salir bien porque fuimos muy valientes. ¿Estamos? Dile al que está a tu lado, te conviene ser valiente. Vamos, dile al que está allá a tu lado, dile, te conviene ser valiente. Y entonces el verso 8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y dice el verso 9, dice, mi mandato es, el verso 9, por favor, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está ¿con quién? Contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Y fíjate que tú y yo podemos ver en estos 4 pasajes que hay 3 veces donde el Señor le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero ¿por qué es importante ser valiente? Porque los valientes no le tienen temor a establecer el reino de Dios. Los valientes no tienen temor a dirigir a un pueblo hacia los ojos de Cristo. Los valientes no tienen miedo de qué pueda suceder para llegar a cumplir con el propósito de Dios en sus vidas. Por eso lo que estaba haciendo el Señor con Josué, y que lo hizo frente a todo mundo, fue el hecho de decirle, no nada más eres el único que tiene que ser valiente para poder guiar al pueblo. Todos y cada uno de nosotros necesitamos ser valientes para cumplir con el propósito de llegar al lugar donde Dios quiere que tú y yo estemos. Y hay un punto importante de valentía. La valentía es algo que me ayuda a poder establecer el reino de Dios, que no nada más en esta tierra, sino en este corazón también. La valentía me ayuda a poder decir que el reino de Dios venga a nuestras vidas. ¿Cuántos hemos podido decir que venga el reino de Dios a mi vida? ¿Verdad? Señor, hágase así como en el cielo, se haga aquí en la tierra, se haga en mi familia, se haga en mi vida. ¿Cuántos lo hemos podido decir, verdad? Y esa valentía me lleva a mí a poder caminar obteniendo este resultado de no solamente ver por mí mismo, sino el hecho de ver el orden que Dios quiere traer a nuestras vidas a través de ser valiente. Yo soy valiente para tomar las cosas que Dios quiere transformar en mí, para aceptar la confrontación que provee el Espíritu Santo sobre mi vida, y entonces corresponder al amor y ser obediente a lo que Dios está trazando para mí. ¿Estamos?
Entonces, cuando nosotros hablamos de estos días he estado meditando mucho en la palabra de Mateo 11, de los versículos 11 en adelante. Y si puedes acompañarme, por favor, Mateo 11, del 11 al 15, dice lo siguiente, dice, Jesús está hablando aquí y les dice, les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Y fíjate, quiero hacer notar esto, nadie es superior a Juan el Bautista. Y estaba comparando Jesús en medio de todo lo que había vivido, en medio de todos los profetas que había habido, todo lo que se había hablado, la gente que había predicado el evangelio, el hecho de predicar el arrepentimiento y que volvieran al Señor. Ninguno era superior a Juan el Bautista. ¿Y qué quiero decirte con esto? ¿Que nadie puede superarlo? No, sí, que Dios nos hizo como Juan el Bautista. Que el Cristo Jesús a través de su sacrificio nos hizo mejores que Juan el Bautista. Porque el Señor dijo que nosotros al seguirle, las señales nos seguirían a todos aquellos que creemos. Y eso produce que tú y yo seamos mejores que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo somos enseñados por el mismo maestro, normalmente aquellos que son enseñados por el maestro siempre tienden a hacer las cosas mucho mejor que el maestro. ¿Estamos? ¿Alguna vez has enseñado a alguien y ese alguien superó lo que tú hacías? Y es lo mismo, es el mismo principio que enseña el Señor Jesús. ¿Con qué fin? Con el fin de que enseñes a otro y que supere lo que tú hiciste. ¿Para hacernos sentir mal? No. Para manifestar algo mucho mejor de lo que nosotros podíamos hacer, porque Dios dio dones y capacidades a cada uno de nosotros para hacer ciertas cosas en esta tierra. ¿Estamos? Y fíjate qué importante es. Y luego continúa diciendo, dice, sin embargo, hasta la persona más insignificante, me gustaría que subrayaras esa palabra, más insignificante en el reino de los cielos es superior a él. Fíjate qué importante. Para nosotros era algo, nadie se puede comparar con Juan el Bautista. Pero si tú vas al reino de los cielos, la persona más insignificante en el reino de los cielos, los que tienen menos responsabilidad, son mejores que Juan el Bautista. Y sabes una cosa, y quiero que te quede bien claro, porque esta es la parte de ser valientes. Cuando tú y yo entendemos que se nos fue abiertas las puertas del reino de los cielos al haber muerto Cristo Jesús y haber resucitado al tercer día a favor de cada uno de nosotros, se nos dio una cuestión de una identidad celestial que supera todo lo que Juan el Bautista pudo haber hecho. ¿Sí me explico? Ahora, fíjate, y desde entonces, dice el verso 12, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar, dice, desde los días que Juan comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido, ¿qué dice ahí? Avanzando. ¿De qué manera? ¿Cómo? Ok, vamos a decirlo como dice la palabra, ok. El reino de los cielos viene avanzando con... ¿ok? Y gente violenta lo está atacando. Dice, pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo. Él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. Y el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Verdad? Y esta es una de las cosas importantes de esta escritura. Lo puedes encontrar en el verso 12. Si puedes regresarte al verso 12. Y quiero centrarme en esto, porque cuando tú y yo leemos esta porción, dice, desde los días de Juan el Bautista, que comenzó él a predicar hasta el día de hoy, el reino de los cielos ha venido, ¿qué? Avanzando. Y hasta el día de hoy el reino de los cielos sigue avanzando. Pero hay una parte importante donde dice, y gente violenta, o como menciona ahí, dice, y gente violenta lo está, ¿qué dice ahí? Atacando. Y yo pensando en este versículo, yo sé que uno de los versículos más difíciles de entender, o uno de los versículos donde decimos, hay gente que, hay personas que predican acerca de la importancia de cómo tenemos que arrebatar el reino de Dios, ¿verdad? Cómo necesitamos ser violentos. Pero más allá de una cuestión de violencia como la que se vivió ayer en un estadio de fútbol, es una cuestión de valentía. Di conmigo valentía.
¿Para qué vas a arrebatar el reino? A veces quisiéramos, cuando nosotros hablamos de una palabra de arrebatar, lo que estamos haciendo no nada más es tomar, sino cuando hablamos de arrebatar es tomar por la fuerza, quieras o no, me lo voy a llevar. Y a veces queremos hacer lo mismo con las bendiciones de Dios, arrebatar las cosas, reclamar las cosas, exigir las cosas de la presencia de Dios, de las promesas de Dios sobre nuestras vidas, porque eso es lo que creemos, ¿verdad? Y yo arrebato la promesa, ¿verdad? O has escuchado alguna persona que dice, reclamamos las promesas de Dios sobre tal cosa. ¿Y por qué reclamamos? ¿Que acaso el Señor no nos ha bendecido con toda bendición espiritual? ¿Hay necesidad de reclamar cuando el Señor te dio una herencia? ¿Hay necesidad de arrebatar algo que ya se te fue dado? ¿Sí o no? Claro que no. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo dio con tanto amor. Pero entonces cuando hablamos de violencia, hablamos de valentía, no una cuestión de arrebato, de un impulso emocional, sino de una conciencia que me ayuda a ser valiente para establecer el reino de Dios y su justicia. Fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza tiene que ver con esta situación donde yo tomo lo mejor de Dios para mi vida, para cumplir con un propósito que Él estableció. ¿Estamos? Ahora, cuando yo tomo eso mejor y entonces comienzo a ser valiente para manifestar esa situación sobre mi vida y que otros puedan ver, entonces es ahí cuando yo empiezo a establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios sigue avanzando. ¿Estamos? Ahora, cuando hablamos de esta parte, tomé el mismo versículo de 4 versiones diferentes de la Escritura, ¿verdad? Porque la Reina Valera habla con respecto a esto, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta los días de hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso lo dice la Reina Valera, ¿verdad? De 1960. Pero cuando tú y yo vemos otras versiones, acabamos de leer la Nueva Traducción Viviente, donde dice, y personas violentas lo están, ¿qué? Atacando. Y entonces dices, ¿por qué lo atacan? Y hay conceptos que quiero tocar en medio de esto. Mucha gente está buscando a tomar el reino de Dios, establecer el reino de Dios a través de un ataque personal, donde está buscando solamente su propio fin. ¿Me estoy dando a entender? Hay gente que tú puedes ver en internet, a través de las redes sociales, que están buscando sacar un beneficio a través del propio evangelio. ¿Sí me doy a entender? Hay gente violenta que está atacando el reino de Dios para sacar un beneficio personal. De esa manera, por eso habla de esta situación. Pero veamos lo que dice la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional dice, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Fíjate bien cómo está avanzando. ¿Contra qué? Contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. Cuando hablamos de que los violentos lo arrebatan, o que los violentos están tomando o lo están buscando, es esta parte, se esfuerzan. ¿Cómo? ¿Qué? Se esfuerzan. Hay un proceso de valentía en sus vidas, que se esfuerzan para lograr tomarse de Él, tomarse del reino de los cielos. Y para eso se requiere valentía. ¿Estamos? La palabra de Dios para todos dice lo siguiente: desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder. ¿Cómo avanza? Con poder, ¿verdad? Y han intentado apoderarse de él por la fuerza. Y volví a esta parte donde muchos han querido apoderarse del reino de Dios a través de obras de justicia, obras de caridad, hacer cosas con el fin de ganarse el reino de Dios, cuando lo que Dios hizo es entregarnos el reino por amor a nosotros. Estamos, no sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con ser valientes? Porque si tú y yo no somos valientes, tú y yo no podemos establecer el reino de Dios, ni se puede establecer el reino de Dios en nuestras vidas.
El reino de Dios para nosotros, dice la palabra, que es gozo y paz. El reino de Dios para nosotros, dentro de nosotros, produce transformación. ¿Qué produce? Transformación. Produce cambios estratégicos, importantes y radicales en nuestra vida. No para vivir una vida religiosa, sino para vivir una vida conforme al corazón de Dios. ¿Estamos? ¿Ya nos quedó más claro? ¿Sí? Ahora, fíjate lo que dice la Reina Valera actualizada, ¿verdad? La Reina Valera actualizada dice: de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Pero quiero llegar al punto de la traducción del lenguaje actual, donde dice: desde los días de Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, y dice: solo la gente valiente y decidida, di conmigo, valiente y decidida. Vamos, puedes hacerlo mejor que eso. Valiente y decidida logra formar parte de Él. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de Él. Qué interesante está esto. Si tú y yo nos analizamos nuestra vida, qué tan valientes y decididos hemos sido al abandonar nuestra vida para podernos aferrar y ser parte del reino de Dios en esta tierra. Quiero que medites por un momento, porque la parte de ser valientes no implica solamente el aventarnos, el hacer cosas arrojadas, ¿verdad? El hacer cosas intrépidas, sino el cómo buscamos incansablemente pertenecer al reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para pertenecer al reino de Dios? Ser salvos. Ser salvos, ser decididos, ser valientes, pero para todo eso necesitamos a Cristo en el corazón, porque sin Cristo en el corazón no hay reino. Sin Cristo en el corazón no hay vida eterna. Sin Cristo en el corazón no puede haber comunión con el Padre, que es lo que nos acerca a una vida eterna. ¿Sí me estoy dando a entender? Y para que Cristo permanezca en nosotros, tiene que haber valentía, tiene que haber determinación en nuestras vidas. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, cuando hablamos de valentía, su definición habla de una determinación para enfrentarse a situaciones o muy arriesgadas o muy difíciles. Fíjate bien, es una determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o muy difíciles. ¿Cuántos hemos tenido situaciones muy difíciles en nuestra vida? ¿Cuántos hemos tenido situaciones arriesgadas en nuestra vida? ¿Verdad? Son muchísimas. Pero en medio de todo esto, cuando nosotros enfrentamos este tipo de situaciones y vemos esta parte de cómo es necesario que el reino de Dios avance, cómo nuestra vida necesita ser ejemplar para que otros vengan al conocimiento del Señor, y cómo yo aplico esta valentía, no tiene que ver solamente con el hecho de predicar el evangelio, que eso es muy importante, sino también la parte de cómo permito al Señor que transforme mi vida en medio de situaciones difíciles o arriesgadas, que hace un cambio y un cambio de perspectiva con respecto a las personas que están a mi entorno o a mi alrededor. Y esto es muy importante, ¿verdad? Pero en medio de esas situaciones, muchas veces lo que hace las situaciones, el enfocarnos en las situaciones, a veces produce tanta frustración que no alcanzamos a ver claramente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por esa frustración de buscar una solución, de encontrar una respuesta, una puerta de salida para salir en medio de esas situaciones complicadas de la vida. Pero cuando no encontramos esa puerta, cuando la frustración está en exceso, se produce un fruto que se llama ansiedad a través de esa frustración. ¿Cómo se llama? La ansiedad. Y la ansiedad es un enemigo que está hoy en día acabando con la vida del ser humano. La ansiedad te lleva a deprimirte, la ansiedad te ciega, te quita la visión.
ciega tu entendimiento. La ansiedad no te permite escuchar claramente la voz de Dios ni el consejo que Dios trae a través de otras personas, porque estamos ansiosos de querer que eso se resuelva y no vemos claro. Dios trae la manera de cómo debemos hacer las cosas, pero no hay claridad en nuestra vida. Y eso produce un temor. La ansiedad da como fruto el temor. ¿Qué da como fruto? El temor. Y el temor llega a crecer tanto en nuestras vidas que nos incapacita, nos aborta todo el plan de Dios y todo el propósito de Dios, toda la esperanza que podamos llegar a tener o que necesitamos tener para seguir adelante. Hay una pérdida de fe excesiva, de tal manera que ya ni la palabra que nos ayuda a mantenernos siendo valientes o querer ser obedientes o siquiera depender de Dios mismo. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces el reino de Dios no puede avanzar en nuestras vidas debido a ¿qué? Al temor que hay dentro de nosotros, a la ansiedad que está dentro de nosotros. ¿Alguna vez te has sentido ansioso? ¿Esta semana te has sentido ansioso? ¿Sí? Y la ansiedad lleva a este límite al ser humano para que nosotros no cumplamos con el plan de Dios. Pero hoy hay una esperanza. Dile al que está a tu lado, hoy hay una esperanza. Vamos, dile al que está a tu lado, hoy hay una esperanza. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 al 9, dice lo siguiente, dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Dios no te dio un espíritu de temor, Dios te dio algo mucho mayor, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio para que la ansiedad no controle tu vida, sino para que lo que sea quien controle tu vida sea la misma presencia de Dios y nada te estorbe de cumplir con el plan de Dios. Un amor que cubre multitud de faltas y defectos, de tal manera que Él te hace decir, te hace sentir y te dice que no todo lo que no pudiste resolver no está mal. Estoy orgulloso de ti, sabes, puedes hacerlo mejor. Yo estoy contigo, quiero ayudar, quiero colaborar. Me deja ser parte de Él. Ese amor que me hace saber que no estoy solo, porque Él prometió que estaría conmigo todos los días de mi vida. Un amor tan perfecto que está sobre mi vida, que echa fuera todo el temor de mi vida. ¿Para qué? Para que yo pueda estar confiado, para que yo pueda estar seguro, para que yo pueda estar con la mente tan clara y tener la fuerza. Di conmigo, tener la fuerza para seguir adelante, tener la valentía para ir y con arrojo enfrentar las situaciones y ser confrontado con ellas, pero saber que en medio de todo eso hay una mano que va conmigo, hay un Dios que me respalda, hay un Dios que pelea la batalla por mí y que sé que nunca ha perdido una batalla y que el día de hoy me hace tener la claridad para salir de en medio de esa batalla con una victoria. Y hay ese poder, un poder. ¿Para qué queremos el poder? Un poder que me ayuda a ser valiente. Cuando tienes algo, cuando tú ves una película, vamos a poner este ejemplo, cuando tú ves una película de guerra, cuando hay un hombre que tiene una espada en su mano y viene todo y sale toda la adrenalina de que viene un ejército contrario, sale todo un poder dentro de ti que es algo inexplicable, algo que se compara con las fuerzas humanas, de tal manera que puede pelear y acabar con cientos y seguir de pie. ¿Cierto o no? Y dices, ¿y eso cómo se logra? Es que es la adrenalina. No, pues tú y yo tenemos una adrenalina que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo da el poder para ir en contra de todo eso y acabar con todo lo que quiere tumbarte, con todos esos angustiadores que están merodeando alrededor de ti. Tú puedas tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y entonces tener el poder para quitar y acabar con todos ellos y degollarlos, a fin de que nada puede estorbar el plan de Dios en tu vida y que el reino de Dios avance en nuestro corazón. Amén. Y luego dice, así que, verso 8 por favor de 2 de Timoteo, dice: así que no te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí en cuanto estoy preso por Él.
Y fíjate, dice, con las fuerzas que Dios te da. Subraya eso ahí en tu Biblia. Con las fuerzas que ¿quién te da? Dios. Dice la palabra que Él da fuerza al que está cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. ¿Para qué? Para que no se acabe la valentía. Para que la ansiedad no llegue a nuestra vida. A veces tenemos este sentido de perfeccionismo. Di conmigo perfeccionismo. Y no está mal que seamos perfeccionistas, no, pero una cosa es ser perfeccionista y otra cosa es tener excelencia. Y a veces confundimos el ser excelentes con el ser perfeccionistas. El perfeccionismo muchas veces frustra a las personas por no lograr hacer las cosas como quiere que salgan. Y frustra la vida. Y entonces como no salen las cosas, hay un desánimo. En algunos produce un deseo de ir más allá y no darse por vencidos. Pero en el 80-85% de las personas no sucede así. Produce desánimo. ¿Produce qué? Desánimo. Produce ansiedad, produce frustración. La persona nunca es suficiente. Siempre viene un complejo de no ser lo suficiente, incluso ni para Dios. Cuando Dios te creó a su imagen y semejanza, Dios te hizo sabio, Dios te hizo entendido y no necesitas ser perfeccionista, necesitas ser excelente y para ser excelente necesitas la presencia de Dios en ti. ¿Estamos? No confundas excelencia con perfeccionismo. Dios es perfecto, no perfeccionista. Dios hace las cosas excelentes, no de forma perfeccionista. ¿Me estoy dando a entender? Y no quiero que me malinterpretes. Dios es perfecto en todo lo que hace, pero lo perfecto lo hizo con excelencia. Amén. ¿Estamos? Entonces, fíjate qué importante es esto. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. ¿Prepárate para qué? ¿Para qué? Para sufrir, porque en medio de todo eso, para poder sufrir, el predicar la buena noticia, a causa de la buena noticia, tú y yo necesitamos ser valientes para poder sufrir. Y si no, yo no quiero ser valiente, sáquese para sufrir, no hombre, a sufrir a su rancho, yo no, aquí no. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque el sufrir, porque el padecer, porque en medio del padecimiento, en medio de los sufrimientos, lo hablábamos la semana pasada, son las cosas que nos ayudan a transformarnos y formar nuestro carácter al carácter de Cristo. Todos los que hemos tenido situaciones difíciles esta semana, ¿cómo salimos de esas situaciones? ¿Salimos fortalecidos? Perdón. Salimos transformados por el poder de Dios. Salimos aún con un sentido más espiritual que la semana anterior. Si es así, gloria a Dios. Pero si no, ¿cómo es que estamos saliendo de las batallas? Arrastrándonos, cantando cansado del camino, sediento de ti. Mi armadura he abollado y estoy todo desgastado, pero hoy vengo a ti. Una canción de muy difícil y muy deprimente. Me dan ganas de traer la leche y las galletas de animalito, remojarlas y darle aquí, mire. ¿Verdad? Ya me están orando por mi nombre, es un ejemplo. Pero fíjate qué importante es el hecho de cómo es que salimos de las batallas. Fue algo que Dios impactó en mi corazón la semana pasada. ¿Cómo es que estás saliendo de las batallas? Y Pablo le está diciendo a Timoteo, prepárate con las fuerzas que Dios te da para sufrir, para ser valiente. Tienes que ser valiente para eso. Y luego dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida ¿qué? Una vida ¿qué? Santa. Otra área donde tú y yo necesitamos la valentía. Una, para enfrentar las pruebas y dificultades que transforman nuestras vidas. Y dos, para vivir una vida santa. No, pues que eso el Señor ya lo hizo una vez para siempre, estoy de acuerdo, pero está la situación de que necesitamos permanecer en la santidad. ¿Estamos? Y esto es bien importante, porque cuando Dios sana, cuando Dios restaura, te mantienes restaurado y sano el resto de tu vida. No te quedas tirado diciendo, es que sigo siendo pecador.
Pero levántate, ya eres un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo. No hay nada que pueda estorbarte. Tú eres un hijo de Dios, comprado con un alto precio. Alguien que resucitó al tercer día y te dio vida juntamente con Él para estar donde Él está cuando venga por ti en su reino. Sí, pero es que sigo siendo un vil pecador que hoy como en su mesa. Y pues aquí estoy. Es difícil, no soy perfecto, soy humano y pues Él tiene compasión de mí porque pobrecito de mí, soy muy débil y la carne es débil y pues uno cae, ¿verdad? Y pura justificación y autoconmiseración o ¿cómo se dice eso? Autocompasión. En lugar de ser valientes y decir, sí, Dios me hizo santo para poder caminar, me quedan 7 minutos, para poder caminar conforme al propósito de Dios. Dios me ayudó, me dio la valentía y me dio la fuerza para poder permanecer santo. Es que es muy difícil, no es difícil si tú y yo tomamos nuestra fuerza del Señor. No es difícil si tú y yo tomamos la fuerza del Señor. Y continúa diciendo, dice, no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde el comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Y ahora todo esto, Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de ¿quién? ¿No está ahí? ¿Mediante la venida de quién? De Cristo Jesús. ¿Nuestro qué? Nuestro Salvador. Él destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino de la vida y a la inmortalidad por medio de ¿qué? De la buena noticia. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si tú y yo leemos esto, la salvación es aquello que provee la fuerza y la valentía para que sigamos adelante. ¿Cuántos de aquí hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? Si no lo has recibido en tu corazón, es un buen momento para recibirlo en tu corazón a fin de que tengas la fortaleza y la valentía para que sigas adelante con tu vida. Amén. Y es importante. Nos dio algo con lo cual ser valientes y poder cumplir con nuestra responsabilidad aún en el sufrimiento y poder vivir una vida santa. Nos dio la salvación. La salvación es el regalo, el don, la capacidad más importante para poder ser esforzados y ser valientes. No hay nada mejor. ¿Cuántos hemos leído esa porción? Dice que Él nos dio el don de la salvación, no por obras para que nadie se gloríe, sino que es un regalo de Dios para ponernos en la relación correcta con Él. Jesús tuvo éxito en todo lo que hacía porque tenía relación con el Padre y porque sabía que esa relación con el Padre le ayudaba a tener la fortaleza y la valentía para enfrentar todas las cosas. Tú te puedes imaginar a un Jesús escupiendo, haciendo lodo con la tierra y ponérselo en los ojos a un ciego. Él tenía que ser valiente para obedecer la voz de Dios que le dijo que hiciera lo que tenía que hacer. Cosas fuera de lo común. ¿Por qué se volvió extraordinario? Porque estaba conectado con el Padre. ¿Por qué dijo levántate, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda? ¿Por qué lo dijo de esa manera? Porque tenía la valentía y la seguridad. La valentía produce seguridad. Más bien dicho, la seguridad produce valentía. ¿Estamos? ¿En dónde estás parado? ¿Qué te hace estar seguro? ¿Tu economía? ¿Que tienes a tu familia contigo? ¿El auto que tienes? ¿El trabajo que tienes? ¿Qué es lo que te hace estar seguro en esta tierra? Porque lo que nos hace estar seguros en esta tierra, todo es efímero, todo se acaba. Ya esta pandemia nos enseñó que todo se puede perder en un instante. Y dejamos de ser valientes y dejamos de estar seguros. ¿Por qué? Porque eso afectó toda nuestra integridad y toda nuestra seguridad, todo lo que queríamos hacer. ¿Me doy a entender? ¿Qué es lo que te está haciendo seguro para vivir una vida valiente? ¿Qué estamos haciendo? Proverbios 29, 25. Ven, Kibey, por favor, ya que estás aquí arriba.
Proverbios 29:25. ¿Estás aquí conmigo todavía? ¿Ya te fuiste? Proverbios 29:25 dice lo siguiente: temer a la gente es una ¿qué? Una trampa ¿qué? Peligrosa. Pero confiar en el Señor significa ¿qué? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Confiar en el Señor produce seguridad, y la seguridad en mi corazón produce valentía. Una valentía para enfrentar todas las circunstancias de la vida, tomada de la mano del Señor, tomados de la mano del Señor. ¿Estás conmigo? Confiar en el Señor significa esta seguridad, la certeza de saber quién es quien te respalda. Produce una valentía para ir hacia adelante, extender el reino y establecer la justicia de Dios en nuestras vidas, de manera tal que podamos caminar siendo santos, apartados para Él, caminando en el sentido en el que Él quiere que caminemos. Es que es muy difícil, pastor, esta vida de caminar con Cristo. Sí, es difícil, y más cuando solamente tomamos al Señor los fines de semana. Cuando nos tomamos del Señor solamente en momentos complicados de la vida. Ayer platicaba con uno de nuestros hermanos en la noche y me decía qué difícil ha sido. Y dice, y siempre que hay momentos difíciles en nuestra vida, me acuerdo del pasaje donde estaba Jesús dormido en la barca y vino una tempestad terrible y los discípulos estaban todos fuera de sí. Estaban todos fuera de sí. ¿Sabes por qué? Porque no estaban seguros de que aunque Jesús estaba dormido, Jesús estaba con ellos. Hoy pareciera que Jesús está dormido en nuestra barca y no hay la suficiente seguridad en nosotros para seguir adelante. Pero aún en medio de todo eso, fueron y levantaron al Señor Jesús de una manera no muy inapropiada, tal vez a mi forma de ver. Decir, maestro, levántate, que no te importa que perezcamos. Con un reclamo, con una exigencia, como si ellos no hubieran visto todo lo que Jesús tenía la capacidad de hacer y el poder que tenía sobre él para calmar todas esas cosas, incluso la ansiedad que había en su propio corazón. Y hoy Jesús camina con nosotros en nuestra barca, porque Jesús no se ha ido de ti. Allí está contigo. Pero a veces en medio de nuestra desesperación le hemos reclamado, Jesús, ¿qué no te importa que esté yo pereciendo? Y entonces Jesús, con toda la ternura, esta mañana se levanta sobre ti y dice, le habla al cielo y al mar y le dice, calla y enmudece. Y al instante vino una gran bonanza, vino una gran calma sobre la vida, sobre la situación que estaba viviendo. Y dice, ¿y por qué no han tenido fe? Porque a veces nuestra seguridad está en las capacidades que podemos tener. Ellos eran marinos expertos, eran pescadores expertos, pero la expertise, la experiencia no lo es todo. Tú y yo necesitamos de la presencia del Señor, y esto es necesario. ¿Qué estamos haciendo esta mañana para confiar en el Señor, a fin de ser valientes y que el reino de Dios se establezca en nuestra vida? El reino de los cielos está avanzando y está sufriendo violencia, y se establece no con violencia, se establece a pesar de los enemigos que están en nuestra contra, y se seguirá estableciendo. Pero hoy es tiempo de levantarnos. Hoy es tiempo de decir, Señor, es mejor estar en tu presencia que estar fuera de tu presencia. Hoy prefiero estar aquí contigo que estar lejos de ti. Señor, anhelamos tu presencia. Quiero ser valiente. ¿Cuántos queremos ser valientes? Vamos a orar que venga un espíritu de valentía sobre nosotros esta mañana. Así que ponte de pie y empieza a orar y dile, Señor, ayúdame a ser valiente, porque por ti yo soy valiente, porque por ti yo estoy seguro. Yo quiero, Señor, tener esta seguridad que me ayude a ser valiente todos los días de mi vida. Señor, anhelo y deseo
Señor, tu presencia sobre mi vida.